María McDonald y yo tengo a cargo una de las comisiones, veo unas cuantas caras conocidas. El tema que a mí me toca es inflamación crónica y reparación. Como ustedes saben, cuando uno habla en general de un proceso inflamatorio, arbitrariamente, digamos, para entender mejor cómo se desarrollan los mecanismos de tanto la aguda como la crónica, se los divide. Pero en realidad, una vez que nos adentremos más en la patología especial, ustedes ya se van a dar cuenta que en realidad es una división que es muy arbitraria, porque siempre un proceso inflamatorio agudo es como que subyace algo de inflamación crónica y viceversa, ¿no? Hay muchas cosas que se superponen en ambos procesos. Entonces, simplemente para que uno lo entienda, uno tiene que pensarlo como dos cosas separadas y estancas, pero en realidad es un proceso dinámico, el proceso inflamatorio. Toda la primera parte, que es bastante compleja, la vieron la clase pasada, la están viendo esta semana, y bueno, a mí me toca esto, que es cuando la inflamación persiste, subsiste y lleva más tiempo de unos pocos días, entonces ya tenemos que pensar en meses o incluso años, y estamos hablando entonces de un proceso crónico. Crónico es todo aquello que se prolonga en el tiempo en medicina en general. Cuando uno habla de una enfermedad crónica, estamos pensando en una enfermedad degenerativa, estamos pensando en una enfermedad metabólica como una diabetes, o estamos pensando en un cáncer. En cambio, cuando uno habla de algo agudo, es algo que se diagnostica y se resuelve rápidamente. Por ejemplo, la apendicitis aguda que teníamos en el práctico de esta semana. ¿Alguien me podrá pasar, por favor, si te pongo así esto? La siguiente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo pretendo que podamos llegar al fin de esta clase? Que ustedes puedan definir qué es un proceso inflamatorio crónico, identificar las posibles etiologías, hacer una descripción morfológica, ya que bueno, yo soy patóloga y estamos en anatomía patológica, ustedes tienen que poder darse cuenta con la observación histológica cuando hablamos de un proceso crónico y cuando hablamos de un proceso agudo. Y dentro de lo que es la inflamación crónica, hay un tipo de inflamación crónica particular, que es la inflamación granulomatosa, que ya la vamos a describir. Y que es muy importante en la medicina en general, porque hay muchas patologías con las cuales nosotros ya nos podemos inducir a su diagnóstico solo con la observación histológica de qué tipo de granuloma es el que estamos viendo. Ya saber que es una enfermedad granulomatosa a nosotros nos va a orientar hacia una posible etiología de la enfermedad. Por eso es importante que ustedes aprendan a diagnosticar y a describir qué es una inflamación granulomatosa. La siguiente. Bueno, cuando hablamos de definición, tenemos que hablar también del origen, ¿no? Y este cuadrito ustedes lo habrán visto en el libro, y entonces nos orienta a pensar. Nosotros estamos acá, tenemos que empezar a hablar de inflamación crónica. ¿Y de dónde puede devenir una inflamación crónica? Puede provenir de un proceso inflamatorio agudo, una inflamación aguda, cuyos mecanismos naturales no alcanzaron para contener ese proceso inflamatorio, puede prolongarse en el tiempo y puede entonces cronificarse. Entonces, un proceso inflamatorio crónico puede provenir en un porcentaje de casos de una inflamación aguda. O puede ser de novo, como se dice, es decir, una enfermedad que es muy solapada y que tiene un lento desarrollo en el organismo, puede directamente evocar en ese organismo un proceso inflamatorio crónico. Otra de las características de la inflamación crónica es que siempre va a conllevar destrucción tisular. Eso es muy importante. Siempre el organismo va a tener, digamos, los componentes van a tener una parte que muestra destrucción de los tejidos y por lo tanto va a haber intentos de reparación por medio de la fibrosis. La fibrosis es la cicatrización. Entonces, ese tejido va a regenerar siempre con fibrosis.
Recuerden que cuando hablábamos de inflamación aguda, una de las posibilidades era la formación de un absceso, ¿no? Ese absceso es otra de las formas en las cuales va a terminar también en la fibrosis. ¿Por qué? Porque hay destrucción tisular. Siempre que hay una destrucción tisular intensa, el organismo, para regenerar ese tejido, va a producir fibrosis si hay una destrucción importante del parénquima. Entonces, en la inflamación crónica, característicamente tenemos eso: destrucción tisular, inflamación y fibrosis. Bueno, en cuanto a las etiologías, por ahí es un poco redundante, pero para que no se lo olvide. Una de las posibilidades es que sean brotes repetidos de una inflamación aguda. Esa inflamación aguda, cuando hay una persistencia del estímulo, por ejemplo, en los cuadros alérgicos, el estímulo es persistente porque es un alergeno ambiental, eso no lo podemos cambiar, y si no hay una resolución de esa inflamación porque el estímulo no se quita, ese cuadro va a terminar siendo una inflamación crónica. Hay algunos organismos, algunos microorganismos infecciosos que característicamente van a producir una reacción de inmunidad, de hipersensibilidad en el huésped. Estos microorganismos son en general los hongos, algunas especies de hongos o las micobacterias. Entonces la inmunidad, esta hipersensibilidad que generan, va a hacer que se genere, debido a la reactividad de los linfocitos T, el mecanismo de la inflamación crónica. Son infecciones que no pueden contenerse por el mecanismo agudo y que por lo tanto van a persistir y van a devenir en una inflamación crónica. Estarían ahí como infecciones persistentes a través del mecanismo de las reacciones de hipersensibilidad. Otro capítulo importante, que también lo veíamos en las inflamaciones agudas y en general en la etiología de cualquier noxa, son las reacciones autoinmunes. Las reacciones autoinmunitarias, donde nosotros tenemos antígenos contra los anticuerpos, van a ser componentes del propio organismo. Obviamente ese anticuerpo no se va a erradicar porque está dentro del organismo. Por ejemplo, las células tiroideas, si nosotros hablamos de una tiroiditis autoinmune. Ese tipo de reacciones inmunitarias también van a provocar una inflamación crónica. Es decir, toda la patología autoinmune. Y finalmente tenemos agentes endógenos o exógenos que pueden ser tóxicos para el organismo. Por ejemplo, exógenos, lo que decíamos antes, si nosotros tenemos partículas ambientales, por ejemplo, determinadas enfermedades ocupacionales que se llaman, cuando el individuo está expuesto a determinadas sustancias permanentemente y que son nocivas para el organismo, eso va a llevar a un cuadro de inflamación crónica. Por ejemplo, la inhalación de ciertos materiales como el sílice va a provocar a nivel pulmonar un proceso inflamatorio crónico con una inflamación persistente y con fibrosis y destrucción tisular. Y después hay otras sustancias que son endógenas. ¿Se les ocurre alguna? Endógeno del propio cuerpo. Que produce la gota. Bien, el ácido úrico. ¿Pueden ser las enzimas lisosómicas cuando hay así? Cuando hay déficit de alguna enzima lisosómica. No, ¿sí? digamos, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, artrosis, esas cosas, por ahí el sistema autoinmune, digamos, destruye los Claro, lisosomas. ahí sería más por el lado de la autoinmunidad. Hay una reacción, digamos, donde se reconocen como extrañas, por ejemplo, las células sinoviales. Y eso te va a producir un proceso degenerativo articular, entraría más dentro de lo que es la etiología autoinmune. ¿Y lo que liberan los lisosomas no sería como endógenos, tóxicos endógenos? Sí, pero forma parte de la autoinmunidad, esa liberación lisosómica. Pero lo que decía alguna de las chicas, esto de, por ejemplo, los metabolitos del ácido úrico, que si están en exceso o hay déficit enzimático para metabolizarlos, eso se va a acumular. Entonces serían, o el colesterol, digamos, cuando se forman las placas de ateroma es lo mismo, no puede terminar de resolverse ese depósito excesivo de colesterol
y va a provocar también un cuadro inflamatorio. La aterosclerosis en sí, la placa de ateroma, es un proceso inflamatorio crónico. O sea que fíjense que no es solamente, otra vez, igual que la inflamación aguda, cuando uno habla de un proceso inflamatorio, no está hablando de un proceso infeccioso. Hay un montón de etiologías que quizás tengan mayor peso patógeno que lo infeccioso en sí. Profe, ¿se podría considerar, capaz que nada que ver, pero se podría considerar el estrés oxidativo? Y el estrés oxidativo forma parte del daño, del mecanismo de daño en el proceso inflamatorio crónico. O sea, el daño que produce ese infiltrado es a través del óxido nítrico o de los radicales libres, claro. Ese sería el mecanismo de destrucción tisular. Bueno, y otra cosa que es importante tener en cuenta, esto que veníamos diciendo un poco, ¿no? Que no solamente hablamos de infección, que hay un montón de patologías en las cuales la inflamación crónica tiene un rol crucial en la etiopatogenia. Cosas tan variadas con la artritis, esto que decía el compañero, la artritis, por ejemplo, que es una enfermedad autoinmune, tiene que ver con un proceso inflamatorio crónico. Hay enfermedades degenerativas como el Alzheimer, donde va a haber también un proceso inflamatorio crónico. Degenerativas neurológicas como la esclerosis lateral amiotrófica. Enfermedades pulmonares, tanto sea por depósitos de sustancias exógenas, como esto que decíamos, los depósitos de sílice o los depósitos de carbón, o patología autoinmunitaria también puede ser. Cardiovasculares, ahí entraría lo que decíamos de la aterosclerosis, que si uno considera la placa en sí, se da un fenómeno inflamatorio crónico, con esos depósitos aumentados de colesterol, y también aparece el cáncer. ¿Y eso por qué? Porque cuando hay un proceso inflamatorio crónico, va a haber una actividad metabólica importante de ese tejido. ¿Por qué? Porque hay destrucción tisular y porque además hay intentos de regeneración. Entonces, todas esas alteraciones genéticas que vive ese tejido van a predisponer al desarrollo de cánceres. Y hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, el cáncer gástrico, que se asocia característicamente a una infección por un microorganismo. O en la tiroiditis autoinmune, el paciente está más propenso a desarrollar un cáncer de tiroides. O sea, hay varias patologías neoplásicas donde, como un estadio previo, va a subyacer un proceso inflamatorio crónico. Profe, ¿y en el caso de la diabetes? Y la diabetes, porque también tiene un proceso de autoinmunidad. Entonces hay inflamación a nivel de los islotes pancreáticos, hay un proceso inflamatorio. En ese sentido, por la autoinmunidad. ¿Me siguen hasta ahora? Sí. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y cuáles son las características morfológicas? ¿Cuál es el cuadro histológico que a nosotros nos va a permitir decir que estamos ante un proceso inflamatorio crónico? Tenemos las tres características que veníamos diciendo. En cuanto a las células, el infiltrado es característicamente lo que se llaman células mononucleares. ¿Y a qué consideramos células mononucleares? Macrófagos, linfocitos. Macrófagos y linfocitos. Bien. Los linfocitos, tanto linfocitos T como linfocitos B, y también puede aparecer alguna célula plasmática, y los macrófagos. Como les decía, siempre hay cierto grado de superposición y no exclusivamente vamos a tener linfocitos y macrófagos en un proceso crónico. Estas células van a producir la destrucción tisular, porque si ustedes recuerdan, los macrófagos también estaban en el proceso inflamatorio agudo, y en la inflamación aguda eran los que producían las especies reactivas del oxígeno, además de congregar, por así decirlo, o producir los factores que eran quimiotácticos para los leucocitos polimorfonucleares, las interleuquinas. Entonces, al tener esta función, obviamente va a venir aparejada destrucción de ese tejido. Siempre que va a haber un proceso inflamatorio crónico con macrófagos, va a haber también destrucción tisular. Y también, como el macrófago, ya vamos a ver, tiene la doble potencialidad, la de destrucción del tejido a través de los radicales libres,
pero también es la célula principal en el proceso de reparación y de fibrosis. Entonces vamos a tener angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos, que después lo vamos a ver bien en reparación, y va a haber también presencia de fibrosis. Entonces, simultáneamente vamos a tener todo esto. Vamos a tener daño de ese tejido, por otro lado, se va a acompañar de este infiltrado predominantemente mononuclear, y va a haber focos de reparación con fibrosis. La anterior, eran dos. Bueno, por ahí para mostrarle cuáles son las células características. Ustedes reconocen, acá hay plasmocitos, acá hay linfocitos, y estas células más grandes pueden ser macrófagos. Es diferente a lo que nosotros veíamos, lleno de leucocitos neutrófilos, que son polimorfonucleares, ¿no? Por eso son mononucleares, porque es todo muy monomorfo. Ya cuando empezamos a ver esto, hay que pensar que es un proceso que tiene larga evolución. Y este es un ejemplo donde vemos los tres componentes. Vemos el infiltrado inflamatorio mononuclear, ahí está conformando una estructura tipo polímero linfoide. Tenemos, esto es una imagen de pulmón. Si ustedes recuerdan, el revestimiento alveolar es un revestimiento, los neomonocitos son células muy pequeñas que apenas se visualizan. En cambio, acá tenemos un área alveolar y hay una hiperplasia, digamos, de esos neumonocitos, una bronquiolización que nosotros decimos, que esas células semejan más las células bronquiales, como más tumefactas, más grandes, y eso es por un proceso de daño de los alvéolos. Y si recuerdan la arquitectura normal, esto sería el intersticio alveolar, y si ustedes se fijan, esto está más conservado, pero igual está engrosado. Prácticamente no hay casi tejido colágeno en el intersticio alveolar. En cambio, si ustedes ven acá, esta es una luz alveolar, esta es otra. Esto sería el proceso de fibrosis. Por supuesto que esto va a traer complicaciones a nivel del funcionamiento de ese órgano, ¿no? Obviamente la hemostasia no se va a dar en las mismas circunstancias en este paciente que tiene este espacio intersticial que en un pulmón normal. Este es otro ejemplo, y yo acá un poco lo que les quería mostrar es que es una úlcera, ¿no? Esto de que no es siempre que vamos a tener exclusivamente las células mononucleares y bien divididos. Cuando tenemos un proceso de ulceración, vamos a tener en simultáneo destrucción tisular, que va a estar manifestado por la úlcera, vamos a tener intentos de reparación de ese tejido, que se ve en el borde. Esto es todo un área de necrosis, y el infiltrado no va a ser exclusivamente de células mononucleares, sino que también, como estas células mononucleares atraen neutrófilos, al haber un estímulo persistente, por ejemplo, tenemos un reflujo ácido a nivel esofágico, eso va a poder provocar una úlcera. Entonces, el estímulo, si persiste, va a persistir también el proceso inflamatorio agudo. Es decir, que hay situaciones en las cuales vamos a tener un infiltrado mixto, por así decirlo. Es lo que se llama inflamación crónica reagudizada o crónica activa. Ya cuando veamos gastrointestinal, es característico en las gastritis. Las gastritis, uno habla de gastritis crónica, asociada sobre todo con el Helicobacter pylori, pero cuando uno ve la histología de esas gastritis, no tenemos solamente linfocitos, plasmocitos y macrófagos. Tenemos también mucho componente de leucocitos polimorfonucleares, porque es un proceso dinámico. Ustedes lo tienen que pensar así. Obviamente que cuando uno investiga la evolución temporal de ese cuadro, eso nos va a ayudar desde el punto de vista de la clínica. Si es un paciente que nos refiere que hace 3 meses tiene episodios de epigastralgia con náuseas, bueno, tenemos que asociar todo. La biopsia va a tener una gastritis crónica reagudizada, pero lo importante es el cierre del cuadro clínico, saber que por la evolución temporal tiene que ver más con un proceso crónico. Y la fisiopatología de esos leucocitos nos lo explicamos de esa manera, porque los macrófagos son quimiotácticos también para los leucocitos polimorfonucleares.
Bueno, y acá tenemos los componentes celulares. El que domina el cuadro en lo que es la inflamación crónica, así como eran los leucocitos, los neutrófilos en la inflamación aguda, en este caso van a ser los macrófagos. La célula digamos, de la evolución crónica son los macrófagos. Los linfocitos también, y ya vamos a ver que hay como un cuadro de retroalimentación entre los linfocitos, sobre todo los linfocitos T, y los macrófagos en la persistencia de esta inflamación crónica. Lo cual no significa que no podamos tener otras células, como los plasmocitos. Recuerden que los plasmocitos surgen ¿de qué? De los linfocitos B, la diferenciación completa de los linfocitos B. Entonces, plasmocitos podemos tener, los vamos a ver más característicamente en los cuadros de autoinmunidad, cuando hay depósitos de antígeno y anticuerpo. En esas patologías autoinmunes, en general, va a predominar un aumento de plasmocitos. Por ejemplo, la hepatitis autoinmune. Característico que incluso en los scores que uno tiene que hacer en el diagnóstico, la presencia de plasmocitos suma puntos a favor de un cuadro autoinmune. Eosinófilos también son importantes en los cuadros de alergia, y vamos a ver que hay determinados linfocitos que van a ser quimiotácticos, sobre todo para los eosinófilos, en las inflamaciones crónicas de tipo alérgico y también en las infecciones parasitarias. Van a ser importantes los eosinófilos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de cada uno. Esto ustedes ya lo saben por fisiología, de dónde derivan los macrófagos. Sabemos que surgen, bueno, de células madre. Tenemos la célula madre hematopoyética a nivel de la médula ósea. Cuando esto sale a sangre periférica, son los monocitos. Los monocitos tienen una vida media muy corta, entre 1 y 2 días, y cuando llegan al tejido en el cual van a ejercer su acción, se convierten en macrófagos. El macrófago tiene una vida mucho más larga, puede vivir semanas o más tiempo, y bueno, sufre ciertos cambios que se van a dar a través de la activación. Ya vamos a verlo, ese tipo de activación, sobre todo en un proceso inflamatorio o en la reparación tisular. Hay otros macrófagos que van a derivar directamente de las células embrionarias del saco vitelino y del hígado fetal, y son sobre todo los que ya son las células estables, que se llaman, de ciertos órganos como el hígado, que son las células de Kupffer, los macrófagos alveolares, la microglía en el sistema nervioso central o los osteoblastos. Son células residentes de esos tejidos y que derivarían en principio de las células embrionarias del hígado y del saco vitelino. El resto va a derivar de las células pluripotenciales de la médula ósea. Bueno, el macrófago puede activarse de 2 maneras. Hay 2 vías de activación. Una es la vía clásica, que es la vía que ya vimos un poco cuando hablábamos de inflamación aguda. Esta vía tiene que ver sobre todo con el interferón gamma, que va a ser producido por las células T. También hay activaciones no inmunes a través de, si ustedes recuerdan, los receptores de tipo TOL, que van a activar directamente a los macrófagos, las endotoxinas bacterianas y otros mediadores químicos, y se puede activar de 2 maneras. Una forma va a ser la vía clásica, en la cual el macrófago va a producir especies reactivas del oxígeno, metaloproteinasas, y a su vez va a liberar factores quimiotácticos para los leucocitos neutrófilos. Y la vía alternativa va a ser la que las funciones del macrófago van a tener que ver con la cicatrización y con la fibrosis, es decir, la reparación tisular. O sea, la misma célula que en un primer momento va a actuar mitigando ese proceso inflamatorio con destrucción tisular, va a llegar un momento en el cual deja de activarse por la vía clásica y va a trabajar, por así decirlo, en la reparación de ese mismo tejido que ha dañado a través de la vía alternativa. Bueno, esto es un poco lo mismo.
pero esta es la imagen que ustedes tienen en el libro. La vía que más nos importa ahora es esta, que va a ser la vía clásica, como les decía, a través de las células T. El interferón gamma es el que producen las células T, sobre todo las TH1, va a activar al macrófago y va a hacer que éste produzca los metabolitos tóxicos del oxígeno, las proteasas, metaloproteinasas, el óxido nítrico, todo un poco lo que vimos en la inflamación aguda, ¿no? Los metabolitos del ácido araquidónico. Y después tenemos esta otra vía que la vamos a ver cuando veamos reparación, ¿no? Pero esta vía se activa a través de otro tipo de linfocitos T y es la que va a intervenir produciendo otros factores de crecimiento. El más importante es este, el factor de crecimiento transformante beta. Va a actuar en la fibrosis y va a tener un potente efecto antiinflamatorio. Bueno, los linfocitos, sobre todo los linfocitos T. Son tres tipos los principales que intervienen en el proceso inflamatorio crónico. Los TH1. Los TH1 van a ser los que, a través del interferón gamma, van a activar al macrófago para la vía clásica, en la producción para combatir la inflamación del macrófago. TH2 van a tener un efecto en la vía alternativa de la activación de los macrófagos y además son quimiotácticos para los eosinófilos, así que tienen importancia en todas las infecciones parasitarias. Y el TH17, a través de la interleuquina 17, va a ser quimiotáctico para leucocitos polimorfonucleares. O sea, estos dos intervendrían más en el proceso inflamatorio, en el reclutamiento de leucocitos polimorfonucleares y de macrófagos, y este en las infecciones parasitarias a través del reclutamiento de los eosinófilos y en la activación del macrófago por la vía alternativa en el proceso de reparación y fibrosis. Bueno, se sigue complicando un poco, pero acá están los tres tipos de células T, TH1, el principal factor va a ser el interferón gamma, que trabaja en la inmunidad celular y en las células presentadoras de antígeno. La TH2, a través de la secreción de interleuquina 4, 5 y 13, en la vía alternativa del macrófago y es quimiotáctico para eosinófilos. Y el TH17, sobre todo con la interleuquina 17, es quimiotáctico para leucocitos polimorfonucleares. Bueno, otras células simplemente para nombrarlas, los eosinófilos, como saben, en los procesos alérgicos y los procesos parasitarios. Y bueno, a veces hay algunas patologías que pueden tener un alto contenido también de mastocitos. Recuerden que el mastocito tiene un rol importante en el proceso inflamatorio agudo, ya que a través de la degranulación va a producir la histamina, que es clave en el primer paso, digamos, de la inflamación aguda, que es la vasodilatación. Bueno, sí, asimilando un poco lo de inflamación, como inflamación aguda, recuerden que tenían algunos patrones de inflamación aguda, patrones histológicos. En la inflamación crónica es más sencillo. Hay dos tipos de patrones. Una es la inflamación crónica, que uno podría llamar inespecífico o sin un patrón específico o característico. Esto que es, por ejemplo, en ese caso, nosotros vamos a tener un infiltrado inflamatorio polimorfonuclear, fenómenos de regeneración y fenómenos de fibrosis, pero no hay nada característico. Y el otro patrón que es muy importante es la inflamación crónica de tipo granulomatosa. Es decir, hay determinadas situaciones en las cuales los macrófagos no llegan a erradicar el macrófago, digamos que es la célula de ataque, tanto sea para un cuerpo extraño como para un microorganismo. En esas circunstancias en las cuales no se llega a erradicar el agente patógeno, el macrófago va a tender a fagocitar esa célula y a formar estas estructuras que se llaman granulomas, que ahora vamos a ver cómo están compuestos. Pero digamos, los componentes van a ser los mismos. Tenemos los macrófagos, los linfocitos,
las células acompañantes en el proceso de fibrosis, como son los fibroblastos, y obviamente las células de origen del tejido donde está, pero dispuestas de dos maneras diferentes. Cuando uno habla de inespecífica, a veces en los procesos inflamatorios crónicos pueden verse esas estructuras que son símil folículos linfoides. Lo que uno llama, volviendo otra vez a las gastritis, por ejemplo, es muy característico encontrar esos folículos, uno llama gastritis folicular, y serían como órganos linfoides terciarios, se llama, que pueden observarse como formación de centros germinales, pero es debido al proceso inflamatorio. Está dentro de la inflamación inespecífica. Bueno, y acá tenemos un característico granuloma, que fíjense, son estas estructuras ovoideas que van a estar formadas sobre todo por macrófagos, que van a adquirir algunas características distintivas, se van a fusionar esos macrófagos y van a conformar lo que se llaman células gigantes. Esas células gigantes van a ser las que intentan fagocitar el agente patógeno, ya sea un cuerpo extraño, ya sea el colesterol en el caso de una placa de ateroma, una partícula de sílice, por ejemplo, o un microorganismo como un bacilo ácido alcohol resistente. En el interior de esas células vamos a encontrar el agente patógeno. Los macrófagos, formando estas células gigantes, otras veces adquieren un aspecto más epitelioide, entonces se lo llaman histiocitos epitelioides o macrófagos epitelioides, pero no deja de ser el mismo macrófago que adquiere otra conformación para formar esta estructura. Y los linfocitos, que en general van a estar rodeando esos macrófagos. Es un intento como de contener el proceso patógeno, nada más que eso. Bueno, ya para distender, pero no me andaba la computadora, yo la quería cambiar. Bueno, y acá hay una imagen de un granuloma. Fíjense, esto es la corona de células mononucleares, sobre todo linfocitos, se distingue bien. Y este centro va a estar conformado por estas células, que son los macrófagos o histiocitos, son sinónimos, macrófago o histiocito, que adquieren este citoplasma más abundante, rosado, amorfo, y es lo que se llaman los histiocitos epitelioides. En este justo no se ve ninguna, pero muchas veces cuando se fusionan forman células gigantes. ¿Por qué es importante? Porque ya vamos a ver algunos ejemplos. Cuando nosotros vemos un granuloma, podemos ya estar pensando en alguna patología subyacente, que es el agente etiológico que está causando estos granulomas. La siguiente. Bueno, esto es lo que les decía, los histiocitos o macrófagos cuando adquieren un citoplasma más amplio, más rosado, ahí hay uno que está en un núcleo medio apoptótico, conforman los histiocitos o macrófagos epitelioides o células epitelioides. ¿Por qué epitelioides? Porque se asemejan a las células epiteliales. Muchas veces en las biopsias es un dolor de cabeza, si estamos por ejemplo en un riñón, y nos encontramos con focos de estas células, hay procesos inflamatorios crónicos que pueden dar esto, particularmente en el riñón, y el diagnóstico diferencial sería con un carcinoma, ¿no?, de células claras, que tiene un aspecto parecido. A veces los macrófagos estos epitelioides son simuladores de otras patologías y nos pueden dar dolores de cabeza a la hora del diagnóstico. La siguiente. Entonces tenemos los macrófagos epitelioides, histiocitos epitelioides, y las células gigantes, que es la fusión de esas células epitelioides, no es más que eso. Obviamente, si son varias células fusionadas, van a ser multinucleadas. Estas células gigantes multinucleadas también se les da diferentes nombres de acuerdo a su aspecto, cuando característicamente estos núcleos se disponen como en una forma en la herradura, en la periferia del citoplasma, dejando el centro libre, se llaman células gigantes de tipo Langhans y se observan característicamente en la tuberculosis.
no exclusivamente, pero sí se observan característicamente la tuberculosis. Si uno ve esto no significa que sea una tuberculosis, pero bueno, nos va orientando un poquitito más a que puede ser el agente etiológico. La siguiente. Bueno, esto simplemente para mostrarles que hay varios tipos de células gigantes. Acá, bueno, la tipo Langhans. Esa es una célula